No busques ser un líder perfecto, Ujú. no tienes todas las respuestas, busca ser honesto. Aprende a escuchar y sé humano. ¿Quieres saber cómo es realmente la cultura de una organización? Pregúntale a 3 personas de la organización cómo se sienten en la organización. Y eso va a ser mucho más relevante que unos letreritos. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Evolución Asertiva. Hoy tocaremos un tema importante de no más pósters en la pared, cómo vivimos la cultura desde el modelo y desde el rol de los líderes. Y tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña Arturo Montalbán, gerente general de Loterías Torito, quien acompaña inspirando a las personas y equipos a conectar con su propósito auténtico, cultivar relaciones de confianza y liderar desde la coherencia. Y también está con nosotros Daniel Vivar, quien hoy lidera el área de talento y cultura en Latina. Lleva casi 20 años haciendo la gestión del talento una excusa para construir entornos más humanos, creativos y con propósito. Como verán, la intención es conversar sobre temas de cultura y cómo evolucionamos desde ahí las empresas, desde estas dos miradas. Desde el negocio, con un rol de líder empresarial, CEO, vamos a tener también invitados de diferentes especialidades, y también la mirada del experto desde gestión humana. Así que bienvenidos Arturo y Daniel. Hola Maisa, ¿qué tal? Hola Arturo, Maisa? ¿cómo están? Muy bien, Un feliz. placer estar acá contigo. Feliz que nos acompañen en este episodio. Y bueno, primero queremos conocerlos, que nos cuenten un poco sobre su experiencia y su experiencia con el tema de cultura. Así que, Daniel, empezamos contigo. Cuéntanos sobre la experiencia y cómo vives la cultura organizacional hoy desde tu rol. Interesante tema el que pones sobre la mesa y de hecho estoy convencido de que ya en una vivencia real de cultura no necesitamos más póster, ¿no? La gente está convencida de poder, más que seguir palabras, seguir a líderes con ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es el punto de partida. ¿Cómo vivo? Entre sets, entre ideas, entre emociones, ¿no? De hecho, desde el rol de talento y cultura, vivir la cultura en sí tiene que basarse en cosas como acciones, decisiones reales en el día a día, a través del liderazgo, y no basado en un speech así bonito, sino realmente en lo que se ve o lo que se siente cuando nadie te está mirando alrededor o cuando las cámaras no estén prendidas llevándolo al lenguaje de la televisión, por decirlo así. Claro que sí, buenísimo, muchas gracias. Y qué difícil, ¿no? Porque a veces sí nos esmeramos en hacer esos discursos y Sí, declaraciones, claro. que no está mal, solamente que es importante que vayan en Y coherencia con lo que aprendes, vamos y en el aprendes, día a y día, aprendes ¿no? en el día a día cuando terminas haciendo algo que no funciona o no conecta con la gente, y es el mejor aprendizaje que puedes tener para no volver a repetirlo. Claro, claro, buenísimo. Arturo, cuéntanos de ti y cómo vives la cultura hoy desde tu rol. Uy, la verdad es que escuchando a Daniel me acordaba pues que esas épocas de la universidad o esas épocas de varios años atrás donde nos enseñaban de estos cartelitos, ¿no? Si te acuerdas de la misión y la visión y la verdad es que qué lejos estamos de eso felizmente, no porque esté mal la visión y la misión, pero la cultura está muy por encima de eso, ¿no? Entonces, yo he aprendido a lo largo de mi experiencia profesional que es mucho más importante respirar la cultura de la organización que escribirla. Y creo que es al revés. Tú no diseñas, tú no escribes una visión y una misión y después le dices a la gente esto es lo que tienen que hacer. En el día a día, el proceso de toma de decisiones, el proceso de reconocimiento, el proceso incluso de feedback, es lo que va a ir dibujando la cultura. ¿Quieres saber cómo es realmente la cultura de una organización? Pregúntale a 3 personas de la organización cómo se sienten en la organización. Y eso va a ser mucho más relevante que unos letreritos, ¿no? O sea, yo la vivo en los pasillos de la compañía, en realidad. Excelente. ¿Y has tenido algún momento de tu experiencia profesional que marcó tu comprensión de la relevancia de la cultura en una empresa? Sí, sabes que yo hace muchos años, a inicios de mi carrera, trabajé en una compañía de consumo masivo, ¿ya? Una compañía, yo no recuerdo haber generado mayor esfuerzo físico en mi trabajo que en esa compañía. O sea, demandante, fuerte. Los que están en consumo masivo sabrán que el consumo masivo te obliga a estar en la calle, te obliga a pasar Navidades, pasar Años Nuevos encima de los camiones, distribuíamos gaseosa y cerveza. Y a pesar de eso, la organización tenía un nivel cultural, una cultura fortísima.
Y trabajábamos de sol a sol, trabajábamos durísimo, estábamos lejos de nuestras familias y no es que no te quejaras, te quejabas eventualmente, pero estabas tan comprometido con la cultura y tenían un decálogo cultural que yo, te estoy hablando hace 20 años, ¿ah? Y yo podría, no sé si recitarte los 10, pero No te podría creo. decirte 5 o 6 que me marcaron desde ese momento hasta hoy. Por ejemplo, gastar la suela del zapato, que ya cuando googleé van a saber qué empresa es. Pero, ¿por qué? Porque partía de la premisa, la organización, de que tenías que vivir la venta, tenías que vivir el negocio, ¿no? Te escuchaba a Daniel hablar de los sets, ¿no? Y claro, en tu negocio tú no puedes gerenciar de una oficina, tienes que gerenciar desde el set. Yo creo que esa cultura me marcó y todavía en las organizaciones que lidero hoy hago cosas que me enseñó esa organización en términos de cultura organizacional. Excelente. Gracias por compartir esa experiencia. Daniel, ¿y en tu caso alguna vez tuviste la experiencia o estuviste en la posición donde no sentías y no vivías esas declaraciones y veías ese antagonismo entre lo que se decía y lo que se hace. hacía, ¿no? Sí, en varias oportunidades. De hecho, y es parte también del aprendizaje que uno tiene cuando va gestionando recursos humanos, ¿no? Por poner un ejemplo, situaciones en las que a nivel corporativo, una experiencia en la que era muy grande y era corporativa, era internacional, venía una directriz a nivel corporativo que tenías que implementar en Perú, pero el lineamiento, es decir, no iba a tener el efecto que tenía de repente a nivel corporativo, porque no considerabas de repente otros parámetros o factores que sí se podían aplicar acá. Es algo muy simple, por ejemplo, ¿no? Tenemos que implementar el tema del open space, porque el cambio es la novedad. Claro, y el choque cultural aquí en Perú era porque nosotros teníamos nuestro escritorio con la foto de tu familia, tu letrerito, todas las cosas que te gustan tener. Y de repente en otro país para la gente no era relevante eso. Entonces tenías que empezar a cambiar poco a poco, a entender prácticas, a entender características del público local y adaptar esas directrices o esos cambios. Entonces ahí te das cuenta que la cultura podría haber un choque muy fuerte. Y algo reciente en mi última experiencia, es decir, suele pasar que cuando quieres de repente implementar, hablas de los letreritos, ¿no? Yo he caído en ese error de poder que de repente colocar algo bonito, mencionar algo muy, muy bonito en la pared, ¿no? Y terminando siendo coherente con la práctica, ¿no? En la práctica real. O simples hechos en los que los líderes deberían de repente ser el ejemplo, ¿no? Pero me pasó a mí, llego yo al canal y en mi primera semana recibo en una conversación con una persona que estaba muy metida en una televisión y me dice, ¿de dónde vienes? Ah, vengo de banca. ¿Y qué haces acá? ¿Qué haces en la televisión? Si tú no sabes nada de televisión. Entonces, esa forma simplemente de poder tener esa primera impresión o contacto con alguien que tenía experiencia, tiempo, trayectoria en televisión y que te reciba así, es también como que una falta de coherencia con lo que la cultura se dice, ¿no? Y entraba a un mundo totalmente distinto para mí, pero donde yo iba con toda la expectativa de decir, acá la voy a pasar bien, es súper dinámico, es diferente, la recepción, la forma como se ve en televisión, lo que se ve interno debe ser también monstruo, chévere, ¿no? Y era el primer choque. Entonces, más que desanimarme, fue como un aliciente para decir, ok, en los 6 meses que vienen, me voy a poner a conocer a fondo el negocio, ¿no? Y entonces me llevó a poder entrevistarme con el 100% de empleados y ese fue mi reto. Y así fue como empecé a conocer más a fondo lo que era el negocio de la televisión. Perfecto, Daniel. Arturo, y hablando de liderazgos, ¿qué rol consideras que juega el líder para sostener la cultura? Clave. O sea, a ver, yo creo que empieza desde el accionista, ¿no? Empieza desde el grupo corporativo, si quieres, si hablamos de una transnacional. Y va a existir, yo creo, siempre una voluntad de cómo quieren que la compañía sea, que respire, ¿no? Hace años se puso de moda Google porque tenía un tobogán en las oficinas y todo el mundo, ¿te acordarás, no? Todo el mundo quería ser Google y todo el mundo. Yo estuve en oficinas donde habían tobogán, o sea, que claro, todo el mundo creía que el tobogán era Google, ¿no? Tú puedes plantear qué aire respirar, ¿de acuerdo? Pero es el liderazgo el que tiene que mantenerlo y el que tiene que hacer que se respire transversal a la organización. Y cuando digo transversal a la organización, me refiero tanto hacia abajo o hacia tus colaboradores como hacia tus accionistas o hacia tu directorio o hacia tu reporte. ¿Por qué? Porque, como bien dice Daniel,
hay diferencias culturales, valga la redundancia, sobre todo en compañías en transnacionales tan grandes. Pero también hay diferencias en el estilo o de lo que cree el director, de lo que realmente pasa en la calle, ¿no? Por ejemplo, en alguna organización, un director creía que todo el equipo de ventas tenía que iniciar en la sala de ventas su viaje para revisar puntos de venta. Y lo quiso instaurar. No cayó en la cuenta que la sala de ventas estaba ubicada en un punto céntrico de la ciudad, pero las zonas de venta estaban completamente dispersas. Entonces, el vendedor típicamente era contratado cerca a su zona de operación. Entonces, ¿qué le exigía al vendedor? Sal de mi casa, cruza la ciudad, llega a la zona, a la sala de ventas, estate 1 hora y media, que era la matinal, y luego regrésate. ¿Qué pasó? El 40 y 30 y muchos % de la fuerza de ventas renunció. Claro. Entonces, el liderazgo es clave, y es clave, de nuevo, no tanto para abajo como para arriba, porque también es importante que el liderazgo mire al directorio y le transmita que hay diferencias culturales que no pueden salvarse, que tienen que adecuarse. Y te quiero contar un ejemplo chiquitito. Yo trabajaba para una compañía sueca, y la compañía sueca lanzó una política global de bicicletas, que era que instaba a todos los colaboradores que vayan en bicicleta a trabajar. ¿De acuerdo? Yo en esa época estaba en Lima todavía, si no me equivoco. Y claro, soltamos la información, pero pues la oficina quedaba en San Isidro y tenía gente que vivía en Miraflores, pero en Surquillo, pero en San Juan del Urigancho, pero en Villa Salvador, pero en La Molina. Y claro, ninguna de esas personas era ilógico que iban en bicicleta. Y yo tenía, y mi director de recursos humanos tenía un KPI de qué porcentaje de gente llegaba en bicicleta. Y nunca llegábamos. Y una historia muy graciosa fue que yo, conversando con Recursos Humanos Global, le digo, es que es imposible, en Perú eso no se puede, en Lima no está preparado todavía para eso. Antes no había tantas ciclovías como ahora. Y te estoy hablando de Lima de hace 10 años. Claro. No como ahora, que ya hace mucho, la infraestructura ha cambiado. ¿Y sabes lo que me responde la chica? Pero Arturo, tranquilo, que sé flexible en la hora de entrada y que para que los chicos tengan tiempo de anclar sus bicicletas en los autobuses. Porque pues en Estocolmo, en otros países del mundo, los autobuses en la parte de adelante tienen un rack para bicicletas. Entonces tú pones tu bicicleta, te subes al bus, te lleva a tu destino, te bajas del bus y sacas tu bicicleta, ¿no? Entonces, el Metropolitano no tiene, ni en la 73 tampoco. Entonces, creo que es súper importante que el liderazgo, tanto hacia los colaboradores como hacia el directorio o los grupos de reporte, alineen esa cultura. Y es un error, mira, estás hablando de hace 10 años con ese ejemplo, pero es un error que aún todavía persiste cuando el líder o quien gestiona personas realmente puede que de repente la primera línea esté informada, esté alineada. Lo bajamos a nuestros reportes directos, que son las cabezas de los equipos que están en la operación, en el negocio, pero ellos, los líderes intermedios, no bajan la información como es o no ejercen estos comportamientos que nosotros pedimos que se trasladen, que se compartan, es decir, el tema de los valores, por ejemplo, a través de comportamientos para que la cultura se vive en el día a día. Y ellos son los que deberían ser los primeros en aterrizar todo el concepto a la práctica real, pero a veces no pasa porque uno no tiene las herramientas, no tienen la formación, no están interiorizando realmente el impacto que ellos generan, sobre todo porque ellos están cerca de la gente de la operación. Incluso muchas veces nosotros que estamos por encima no conocemos esa realidad y asumimos una realidad que no es cierta y trasladamos al directorio una información que de repente no es la correcta. Desde nuestra perspectiva. Que no desde nuestra perspectiva, sobre todo tú mencionas el tema de que no solamente hay culturas diferentes a nivel corporativo, internacional, sino hay subculturas propias dentro de la propia compañía. Dentro de una misma gerencia vas a tener subculturas. ¿Y cómo haces para poder alinearlas? Agrégale a eso ahora el tema de gestionar diversidad en expectativas, en edad, en género, en un montón de cosas, que es el reto que tenemos quienes gestionamos, no solamente desde recursos humanos, sino hablo de liderazgo. Y eso es complejo entenderlo si es que realmente, me gusta el concepto que mencionas, eso de decálogo, cuánto gastas la suela, sí, ¿no? Si es que no bajas realmente y no vives de cerca lo que está pasando, conocer con la. Y ahí la solución en el rol del líder es que aprendan a escuchar.
más que hablar, ¿no? Es decir, nos preocupamos mucho en hablar, en repetir, inclusive si el gerente me dijo que repita eso, incluso hasta lo digo así, porque me pasa, es que Recursos Humanos lo ha dicho, es que Daniel lo ha dicho, es que Arturo, que es el gerente general, lo ha dicho. Y ahí, ¿tú qué dices? Ok, más que dices, ¿cómo te tienes un ratito a poder escuchar a la gente, a preguntarle cómo están sintiendo las cosas, y en base a eso, recién da tu speech? Pero desde tu rol, cómo tú lo puedes, en este caso, solucionar si hay una problemática que has identificado, o cómo te puedo apoyar. Y si no lo sé, porque obviamente tampoco no lo voy a saber todo, voy a saber a quién voy a acudir para encontrar la respuesta y después volver contigo y darte la solución o apoyarte en lo que necesitas, ¿no? Y no trasladar el problema y decir, ya, pues yo voy a cumplir con informártelo y que se encargue el gerente general o se encargue el gerente de recursos humanos. Entonces ahí el rol del líder es crucial en muchos aspectos. Claro, y están hablando de un tema bien interesante porque hablabas tú de KPIs y cómo estos KPIs pueden ser tan automáticos e ir en contra de cosas viables o inclusive de las declaraciones culturales que tenemos. Un KPI que no va aterrizado a la realidad tampoco, ¿no? Exacto. Claro. Y tú también nos compartes de qué tan conectados están los líderes o qué tan convencidos sobre estas declaraciones culturales y termina siendo tu rol, por ejemplo, o el rol del gerente general, modelo también para estos líderes. Exacto. ¿No? Porque Daniel dice que tenemos que, Ajá. y tu expectativa es que no, todos somos Responsables de esta cultura, ¿no? Exacto. Más allá del KPI, más allá del proceso, ¿qué consideras funciona o qué has visto que funciona para conectar a estos líderes que son finalmente los que diseñan los KPIs, que son los que diseñan los procesos, para que hagan suyo en sus decisiones, en sus KPIs y tengan presente el tema de cómo somos, ¿no? Que termina siendo la cultura? Mira, yo, ¿qué pasa en el medio en el que estoy? Hay un dinamismo muy fuerte donde todo es para ayer y todo es cambiante, se vive la incertidumbre, se vive el cambio en el día a día. Entonces, imagínate que tengas que agregarle un proceso más y decirle, aparte de tu día a día, tienes que aprender a gestionar cultura, ¿no? Entonces, es como que una carga más extra. Entonces, ¿cómo lo haces? Oye, identifica en tu propia gestión, en el día a día, qué acciones reales, aterrizadas, hacen que tú vivas la cultura. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un programa que se llama Líderes en Acción. Para eso generamos todo un concepto que se llamaba Talento en Acción como parte del movimiento cultural, donde nos enfocábamos, primero cambiamos el nombre inclusive al área de recursos humanos a talento y cultura, ¿no? Para centrarnos en justamente dos conceptos importantes, donde mucho se hablaba que el talento era la persona que salía en un programa de televisión. Entonces, el talento es tal, el conductor, la conductora, el artista. Y entre el análisis, oye, todos tenemos talento. Entonces, talento y cultura, y empezó a cambiar el concepto no de colaborador, hablamos, oye, el talento, nuestros talentos en general. Y cultura como siendo el eje principal de todo el trabajo que íbamos a hacer como parte de la dinámica, la estrategia del área. Y en ese sentido, nos enfocamos muchísimo a que las acciones sean reales, en base a lo que veíamos en el día a día. Y el rol del líder justamente se enfoca en eso. Entonces, el plan de trabajo que este año lo hemos potenciado y reforzado es, de los 5 valores que tenemos, hemos agrupado 2 meses para cada valor, pero con acciones concretas. Por ejemplo, febrero y marzo empezamos con el valor de respeto. ¿Y qué acción concreta involucrábamos al líder, colaboradores, empresa en general? Un tema fuerte en la prevención del hostigamiento sexual laboral. Entonces las charlas siguen enfocadas a todos los colaboradores, a todos los talentos, a todos los líderes de manera presencial, no solamente compartiendo la política, sino diciendo tu rol como líder y tus acciones concretas son tal. Abril-mayo, integridad. ¿Qué acción concreta? Diversidad, equidad, inclusión y lo que es ética, ¿no? Y así todo el año vamos a enfocarlo, pero con acciones donde ellos puedan también tomar decisiones reales y la gente lo pueda vivir. Es la única forma. ¿Y tú estás en noticias? Sí, perfecto. ¿Qué acciones, qué comportamientos ves en tu día a día que puedes relacionarlo al valor? Y de esta forma puede ser un ejemplo de cómo estás viviendo la cultura. Y no queda simplemente en el enunciado bonito de qué es el valor, respeto, integridad, innovación, sino demuéstralo. A las personas les cuesta aterrizar, ¿no? Les algo cuesta concreto. aterrizar. Porque además, Maisa, tienes que tomar en cuenta que en el medio, en toda esta conversación que estamos teniendo, está el resultado. También. O sea, en todo este proceso, ¿ya?
está, la mirada hay que vender más, ¿dónde gerente está el KPI? Exacto, exacto. No, es cierto, porque al final Perfecto. y no solo me refiero al presupuesto destinado para las acciones, ojo, me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Gerente de ventas. Ya Estaba pensando en eso, Ya sí. sabes exactamente qué voy a decir. Gerente de ventas. Entonces, viene el gerente de ventas a mi oficina. Oye, hermano, este canal está bajando, esta cadena no está funcionando, ¿qué está pasando? Tengo los vendedores desordenados, tengo los vendedores pensando en otra cosa. ¿Por qué? Ah, es que tienen un seminario de 4 horas de no sé qué cosa de inclusión y por eso no vendo. Entonces, ahí es donde tú como gerente general tienes que, de alguna forma, entender, o sea, que necesitas ese resultado, pero también la importancia de tener una cultura organizacional fuerte. O sea, yo siempre digo, bueno, lo digo yo, lo dice Peter Drucker, pero la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Entonces, al final, si la cultura no está realmente alineada a una palabra, que yo la tengo ahora muy, muy, muy presente, es muy difícil poder priorizarla. Y para mí esa palabra se llama propósito, ¿ya? Si el gerente de ventas, por ejemplo, no cree en la inclusión por diversidad, por ejemplo, le va a parecer absolutamente inútil e inservible que sus vendedores estén en una charla de eso. Porque él no cree. Y ojo, acá no estoy emitiendo ningún juicio de valor. Lo que estoy diciendo es que si este individuo no cree en eso, no va a considerarlo relevante. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? El propósito de la organización, que sí cree en eso, no está siendo alineada con el propósito de este individuo. Si tu propósito no está alineado al propósito de la organización, los dos están haciendo daño. Y en mi opinión, la única manera de garantizar que efectivamente la cultura no se quede en un papelito, sino que se viva, es que transversalmente en la organización el propósito esté alineado. La organización tiene que tener claro el propósito, los accionistas tienen que tener claro el propósito, para que el gerente general, que por supuesto también tiene que estar alineado, lo baje. Porque si no lo baja, termina siendo el gerente de ventas reclamando que sus vendedores están distraídos. Están perdiendo el tiempo. Bueno. Es que no están vendiendo. ¿De qué me ha pasado? ¿Ah? ¿De qué me sirve, no con tema cultural, pero de qué me sirve una charla de compliance para vender más? No sé, pero sí sé que te sirve para que no vayas preso y para que la organización no la cierren. Para que tomes decisiones Dentro del marco alineadas a legal, las exacto. ajá. Entonces, yo creo que es súper importante tener claro ese propósito y creo que justo en esta dualidad de posiciones, si el gerente general no está alineado con el director de talento y cultura o de gestión humana o similar, va a ser muy difícil. Es complejo. Porque no sé si te ha pasado, Sí, pero sí, si sí. tú estás yendo en una dirección y tu gerente general no está en esa dirección, olvídate. Sí, es Olvídate, un caos. porque es plata, es tiempo y es mindset. Entonces, si el gerente general no está dispuesto a poner plata, tiempo y mentalidad en esas líneas culturales, va a ser un letrerito en el baño. Lindo. Tal cual, pero nada tal más. cual. Y, Sí. y me has hecho acordar, hace un año empezamos a trabajar con un cliente temas de cultura y, no sé, pues están en oficina porque también tienen planta, 3 pisos tienen de oficina. Y gerencia general está en el segundo piso y gestión humana estaba en el tercero. 8 meses después, sin necesariamente haberlo conversado, porque habían diferentes decisiones de no solamente de cultura, sino esto cómo impacta en los procesos, en las personas, en las dinámicas, etcétera. Llego un día al tercer piso a buscar al gerente de gestión humana y me dijeron, no, ya no están en este piso. Yo dije, ah, bueno, ¿qué habrá pasado? No, están abajo. Yo dije, bueno, más cerca al gerente general, genial. Estaba al costado. Su oficina está ahora al costado del gerente general. Qué mejor evidencia de Claro. la convicción de este gerente general de tener y de, ¿no? Al costado literal y estar alineado al tema de gestión humana y termina siendo sponsor de cada una de las decisiones. Yo ¿no? siempre- Y es como bien natural uno- porque están ahí. Y yo creo que uno de los logros que como responsable de un equipo de recursos humanos puedas decir que consigues, no a título personal, sino con tu equipo, es poner sobre la mesa un tema de discusión, los temas de recursos humanos a nivel directivos y que todos discutan el tema y que empezando por el gerente general como sponsor principal
y que no sea solamente una responsabilidad de quien lidera esta área, ¿no? Sino que lo veas como una gestión transversal. Llegar a ese punto en una compañía es súper importante y es un paso muy importante que se da porque ya no es un tema que depende de una persona de un solo equipo, sino depende de todos. Y creo que ese es el mejor indicador de que obviamente hay un avance en el tema cultural, ¿no? Es decir, que acudan a ti y te diga tu gerente general o tus pares, ¿qué hacemos? ¿Qué opinas de este tema? ¿Y ¿No? sería ¿Cómo entonces gestionamos ese tema? viable que algunas iniciativas de cultura no estén a cargo de gestión humana? Sí, Yo estoy totalmente Debería, sí, ¿no? Yo creo que debería, incluso es más la bien. práctica recomendada. No, no sé si, bueno, de hecho seguro lo han hecho. En nuestro caso es resultados de encuesta de clima laboral, lo comunicas, más allá de comunicar los resultados, lo que andamos haciendo en Latina es nos juntamos con los equipos, es decir, yo hago la bajada a todo el equipo directivo, después bajo al gerente de cada área con sus reportes directos y líderes, jefes de equipo, y después nos reunimos con cada jefatura y con cada equipo para definir planes de acción en conjunto. Ustedes planteen las iniciativas y vemos cuáles son viables y aparte priorizamos. No podemos hacer todas, pero priorizamos de manera transversal, pero de manera también focalizada y los involucramos, hacemos parte de. Es decir, estas iniciativas son gracias a ustedes. Ustedes las De plantearon, ustedes para ustedes las ustedes, ejecutan en y clima. son para Ujú. ustedes, ¿no? Pero clima hace cultura también. De cierta forma también tiene una relación muy directa porque contribuye a que la cultura también se pueda vivir en el día a día y lo está haciendo parte de un compromiso más arraigado a lo que es construir cultura de esa forma, ¿no? Además, ojo, si es tu iniciativa, la vas a defender a capa y espada. Exacto. O sea, si salió en un workshop de la organización y tu iniciativa fue la ganadora o la seleccionada, la priorizada, tú vas a defender la capa y espada. Y no es lo mismo que un colaborador, por ejemplo, de la línea de producción, haya planteado una iniciativa y se esté liderando que lo haya planteado el gerente de fábrica. O sea, el nivel de credibilidad que le van a dar los mismos colaboradores. Identificación, Exacto. identificación. Oye, esta persona sí conoce mi problema, ¿no? Sí conoce mi estrés. Me identifico. O sea, yo recuerdo alguna vez haber estado en una compañía que, mira lo ridícula, que le tomaba tiempo al operario, porque era fábrica, cuando se iba al baño. ¿Ya? Entonces tenía que pedir permiso, tenía que, y tenía que marcar como los tiempos del baño, no sé cómo decirlo. Y al final de la semana se hacía una especie de ranking y se auditaba quiénes pasaban más tiempo o menos tiempo en el baño, ¿no? Entonces, imagínate ese nivel de cultura, ¿no? Y una persona de la fábrica, de la planta, levanta la mano y dijo, ya, la verdad es que a mí me encantaría que el tiempo del baño mi tiempo en el baño no sea pues conocido por toda la organización, ¿no? O sea, si tengo algún problema gástrico, no quiero que se enteren todos. Efectivamente cambió la lógica, cambió la política y como todo, creo yo, Maisa, nace como una buena idea desde el escritorio y a medida que se va ejecutando termina en algo tan irracional como tomar el tiempo a la gente cuando esté en el baño. Me has hecho recordar un episodio también cuando entramos nosotros, cuando empecé y con estas iniciativas culturales, se dio la genial idea de poder, esos instrumentos de laboratorio de vidrio que son como unas botellas Vickers, Sí, sí. ya, grandote, ¿no? Y le pusimos el Vicker de la felicidad. Y estaba en una parte de acceso común a todos los empleados y la comunicación interna fue pues deja tu papelito de agradecimiento, de felicitación, de reconocimiento, ¿no? Para otra persona. Entonces dejamos los papelitos así bien brandeados, un lapicero, plumón, y la gente llenaba. Entonces a la segunda semana el Vicker estaba lleno de papelitos. Bacán. Empezamos a sacar los papelitos, empezamos a leer agradecimientos, reconocimientos, cambiaron a memes, cambiaron a chistes y había un papelito que decía, si quieres agradecerme, si quieres reconocerme, si quieres felicitarme, ¿ya? Hazlo en persona. No me pongas un tubo de vidrio. Qué fuerte, ¿no? Fuerte, de verdad fuerte, pero real. Y eso que nos llevó a cambiar el esquema, como dices tú, ideas de escritorio, que a veces te dejas también influenciar porque las prácticas funcionan en otro lugar, entonces hay que replicarlas igual acá, ¿no? Y no, y la realidad es otra, es decir, y cambiar el esquema a una conversación mucho más real, más en persona, más de poder escuchar a la gente, y eso es construir cultura también. Pero te da ese cambio, ese reseteo de que ¿no? Y mira, entiende, esta es la realidad, y la gente te lo hace ver. Y cuéntenos, ¿se han enfrentado a alguna situación donde han tenido un líder que después de algún feedback, intentos de desarrollo, de realineamiento,
no era muy evidente que no estaba conectado con la cultura y tuvieron que tomar alguna decisión drástica para dar coherencia y credibilidad a esas declaraciones para que no se sientan que solamente son pósters en la pared? Sí, 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 yo también. de hecho que La sí. verdad es que sí. Sí. Y es doloroso porque, o sea, a ver, yo creo que, bueno, seguramente te ha pasado muchísimo, Daniel, pero yo creo mucho en este statement de la soledad del CEO, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de eso, además, Maisa. Y dentro de esa soledad del CEO, del gerente general, está pues este toma de decisiones difícil de tener que separar a veces a personas de la compañía. Y cuando es un tema cultural, es súper sensible esa decisión. Y hay una especie de problema aquí. Cuando, por ejemplo, está vinculado a resultados, sí puede pasar, y efectivamente pasa, que tienes personas con altísimo nivel de productividad, que a nivel de resultados son una maravilla, venden todo o son súper buenos marqueteros, etcétera, pero tienen un desalineamiento, no están para nada alineados con la cultura de la organización. Entonces, es ahí donde, de nuevo, ¿no? El resultado, o sea, si yo veo el P&L, dice, déjalo. Pero luego viene Daniel y me dice, Arturo, te están destruyendo Tu la equipo, organización. ajá, la organización. Entonces, sí me ha tocado, se me ocurren ahorita dos casos y los dos por razones diferentes. El primero, esta persona venía con un estilo muy, vamos a llamar, militarizado, ¿ya? Muy estructurado, muy de sargento, y tenía a la gente al milímetro, ¿no? O sea, parecían entrenamiento militar, ¿no? Entonces, alguien llegaba tarde, sanción, Memo, así. memo, o incluso reuniones con alzadas de voz, cosas que no van particularmente conmigo a nivel personal, pero no iban tampoco con la cultura organizacional en donde estábamos. Entonces, se habló con él una vez, se habló con él dos, tres, y él en el fondo, y de nuevo vuelvo a la palabra propósito, él en el fondo sentía que estaba en lo correcto. O sea, él decía, es que si yo no le hablo así, no va a entender. ¿Entiendes? Y claro, él era líder de posiciones sumamente operativas, sumamente técnicas, ¿no? Y tenía este estigma, este estereotipo de que que hay que tratarlo mal, ¿no? Todos te mienten, ¿no? Si se reporta enfermo, yo lo mando a buscar a su casa porque seguro que no está enfermo. Y nos tocó separarlo, la organización. Nos tocó separarlo y fuimos muy transparentes con él. O sea, desafortunadamente eres un gran profesional, el mejor resultado de la zona. O sea, era la mejor zona. Y tuve que decirle, el director de arriba me quería matar, ¿no? O sea, porque le estaba quitando un activo importante en términos de resultados. Pero de nuevo, ¿por cuánto tiempo? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces, podríamos decir que el resultado, ser el mejor a nivel de resultado, hoy ya no te garantiza ser el mejor colaborador. Y no solo eso, Maisa, es peligrosísimo. Porque estás apostando, estás sacrificando mañana por salvar hoy. O sea, es mucho más Una coherente. visión cortoplacista. Por supuesto. Y a ti, Daniel, ¿te ha Cortoplacista, pasado? Ajá. para complementar lo que dice Arturo, cortoplacista y aparte que te estás poniendo en riesgo tú como gerente o como jefe, permitiendo que una persona así se mantenga en tu equipo, ¿no? Porque hoy viene con ese tema, lo estoy dejando por resultados, pero después mañana increméntame el sueldo, porque si no me voy y tus resultados se afectan. O yo soy la persona que maneja este tema. No, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Entonces ya entramos a un Bótame chantaje. a este de al lado, Exacto. súbame el sueldo. Claro. Oye, Entramos robó. a un- Exigencia. Robó y Ok. no lo vas a sacar por resultados. No, pues sí lo tienes que Exacto, sacar. Exacto. Claro. Y empieza un deterioro de la subcultura del equipo y a la vez también de la cultura de la organización. Sí, me ha pasado en una anterior empresa en la que estaba, similar, ¿no? Ventas, la parte comercial, el tema de desempeño era buenísimo esta persona. Como más evidente en el Es área lo de más, ventas es lo también más el evidente, resultado, pero ¿no? cuando yo entro, tenía ahí en ese momento el puesto que veía toda la parte de compensaciones, era como un híbrido, porque veía la parte de compensaciones y los modelos de desempeño y potencial. Entonces veía pues, ¿no? el reconocimiento económico, pago de bonos, todo por las ventas que se generaban, pero también tenía que ver la evaluación de desempeño, la catalogación, todo lo que estaba anexado a la revisión salarial anual o temas de capacitación o formación. Entonces, cuando empezamos a ahondar más en el tema, vimos que no había una congruencia, porque también impactaban resultados de clima de cierto aspecto negativo, ¿no?
la gente, la opinión de la gente de sus equipos era cuestionable, entonces entramos a hablar con los generalistas de recursos humanos, oye, indaga, ¿qué pasa acá? Y era un tema pues de un jefe que era látigo, ¿no? Maltrato, la falta de respeto, pero era el mejor vendedor. Entonces, ¿qué decisión tomas ahí? ¿Afectas tus números a costa de qué? Y creo que ahí es muy importante el rol del líder que toma la decisión y pone por encima el clima, la cultura, las personas, que en este caso el resultado. Y actualmente en el mundo en el que estoy, en el contexto en el que estoy actual, sí, pasa. Y yo sigo esta línea, ¿no? Dado que hay esta dinámica de conversar con la gente, es una práctica que me gusta mucho, sí, soy consciente en un año determinado, hace un año, dejé mucho de eso porque me enfoqué más en temas más operativos, pero sí retomo mucho el tema de conversar con la gente y trato yo de llevar esos niveles de escala. Identifico esa problemática en un líder que está afectando a su equipo a través de la cultura o no va alineado, converso. Y soy súper práctico en explicar, esto está pasando, ¿no? E involucro a que su jefe o mi par también hable al respecto, o hablamos los dos. Entonces como que la conversación, el feedback, es decir, las cosas sobre la mesa están claras, ¿no? Matemos los tabús. Están ¿no? claros, O sea, es hay que decir, hablar, las cosas conversaciones hay que incómodas hay que hablarlas. Sí, claro, La son las que conversación más hay que tener. Exacto, hay que tener conversaciones incómodas. Y en esa línea está todo informado. Si esto se vuelve a repetir, ya pasamos a otra instancia, ¿no? Una sanción, una amonestación, y ya de ahí, si es que no se alinea, es momento de hablar también de un tema de tomar caminos diferentes, porque realmente quizás ya tu tiempo en esta empresa ha culminado, tus expectativas son otras, tienes de repente otros intereses que no van alineados con lo que buscamos hoy, y por más que de repente seas bueno y sea, como dices tú, una partida dolorosa, ¿no? Porque pasa, también en situaciones como esas, de salidas, de desvinculaciones, también estás haciendo cultura. Y es la forma como también gestionas la salida de una persona para decir, esta es la cultura de la empresa. Y creo que esa conversación también se tiene que dar en ese momento. Ojo, y ahorita hemos hablado de o sea, hemos dicho el ejemplo del libro, ¿no? O sea, toda la audiencia va a estar de acuerdo en que sí hay que hacer eso. Pero hay muchos otros casos complejos y me pasa hoy a mí. O sea, hoy yo estoy en una industria, yo trabajo en Loterías Torito, parte del grupo Apuesta Total, y es una cultura joven, es una cultura sumamente entretenida, es una cultura de chiquillos, de chiquillos que se mandan memes como respuestas de correos corporativos. Y esa es la cultura de organización. Una compañía en donde todas las salas de reuniones tienen el partido de fútbol del momento, porque además es su chamba, ¿no? O sea, Claro. hay que ver la apuesta, etc. Y ahí empiezan a haber otros disonantes culturales, como por ejemplo la edad, como por ejemplo el estilo de trabajo. Entonces, sí pasa y sí puede pasar que tengas a alguien muy correcto, muy bueno, pero que la cultura no lo acompaña. O sea, yo hace no tanto tenía el caso de una persona más grande y que por más que intentaba y se esforzaba, no calzaba en la cultura de la organización. Entonces, le costaba mucho, demandaba de los equipos formalismos y seriedades que el equipo culturalmente no lo tiene, y no está mal que no los tenga, me dejo entender. O sea, no siempre, o sea, siempre tratamos de la cultura desde el consenso social de que todos acá sabemos cuál es la cultura buena y esa es la cultura mala. Hay organizaciones como la mía que te puedo apostar, valga la redundancia, nunca mejor usado el término, preciso. ¿Ah? que no coincide con otra cultura. O sea, no quiero hablar de otras compañías, pero te garantizo que mi compañía no es la compañía ideal para alguien que salga, por ejemplo, voy a hablar de una compañía que ya no existe, como de un auditor de Arthur Andersen. ¿Por Ya, qué? Porque se claro. vuelve loco, Ok. porque yo uso más WhatsApp que correo electrónico, No, y esa es la cultura. Y complemento lo que tú dices con algo que me pasa a mí, ¿no? Es decir, un proceso de transformación cultural que iniciamos en el 2021. ¿Por qué? Porque hablamos hace un rato, es decir, ya la televisión tradicional no es solamente lo que hoy vivimos, sino entran las multiplataformas digitales. Entonces empezamos a crecer con fuerza en la parte digital. Entonces tenías al nativo digital, al perfil del joven digital entrando a un mundo donde tiene que empezar a convivir con el hacer televisión tradicional por años. Entonces tenías dos subculturas que empezaban a chocar al inicio porque tú qué sabes de televisión o tú qué sabes de digital, ¿no? Entonces llevar a convivir cuando para el inicio es los digital, me alimento del contenido de televisión y voy aprendiendo también. Entonces
ha sido un reto y un desafío muy importante esa convivencia, ese aprendizaje en el que lo que hemos llegado con la estrategia de la empresa y lo que hemos empezado a impulsar en las áreas, todo empezó más con noticias, es que tú como digital tienes mucho que aprender de televisión tradicional y tú que eres el de televisión tradicional también tienes que aprender mucho del digital Y ninguno para está mal, ¿no? convivir. Y ninguno está mal. Entonces llegamos a ese punto de equilibrio donde al final los dos están apuntando a un mismo objetivo. Correcto. La estrategia es la misma, solo que en plataformas o en líneas distintas que se Diferentes. complementan, ¿no? Claro, y eso es súper importante porque es complejo hablar de cultura porque no es que haya una fórmula y no es que sea algo muy concreto, pero lo que vemos, por ejemplo, y la suerte de estar en consultoría y conocer diferentes rubros, diferentes empresas, diferentes culturas, literalmente, es que ya uno empieza a sentir cuando una está más madura, Ujú. es cuando las mismas personas Es orgánico. te dicen, no, es que, por ejemplo, no es que no tiene el espíritu latino. Imagínate que lo digan así, Sí, sí, correcto. ¿no? Y eso pasa en los 3 primeros meses que entra alguien. Entonces, cuando la forma de ser de una empresa es coherente, está madura, es como selección natural, no sé, Sí, pero correcto. eso es lo importante, Es cuando ¿no? te pregunto, perdón que te corté, es cuando la gente, ¿qué es lo que dice la gente cuando ya sale de la puerta de la empresa, ¿no? Sí. Y ahí es donde ahí realmente te das cuenta que la cultura ha calado, ¿no? Un valor importante que tenemos nosotros es la innovación. Y es algo que la gente, mucho antes incluso de poder nosotros compartirlo o socializarlo, la gente dice, es que Latina se innova constantemente. Nosotros somos innovadores, nosotros somos resilientes, ¿no? Entonces, dos de los valores es como que lo viven. Los otros tres es como que estamos nosotros ahí impulsando a que la gente también lo entienda y lo identifique. Y lo que tú mencionabas, me pasó a mí al inicio, porque nosotros pensamos de que, bueno, mi error fue mi aprendizaje cuando entré a Latina. Claro, vengo de una empresa, 13 años, de banca, donde todos los procesos estructurados, lineamientos Claro, súper me buenos. imagino. Entonces me dan la invitación de poder pasar a Latina, a un puesto nuevo creado para definir toda la parte soft que no existía en la empresa hace 8 años. Y dije, pues yo soy el bravo, ¿no? Claro. Porque ya todo lo he aprendido en el banco, en el tiempo que Lo tengo, voy a así que ordenar. lo voy a ordenar, perfecto, todo. Y ¡pah! Contra la puerta, ¿no? En la primera semana. Porque no era el Porque estilo. no era el estilo. Ujú. Es decir, la industria era distinta, la cultura, las características son diferentes, el perfil es distinto, el aire que se respira es distinto, las prácticas son diferentes. Entonces, esas buenas prácticas que muchas veces queremos compartir, claro, compártelas, ¿no? Intercambia ideas, pero adáptalas a tu modelo de negocio. Y el reto está en que conozcamos todos el modelo de negocio en el que estamos. No hay recetas para mí, ni en Exacto. cultura ni en gestión. No hay. Tal cual, La tal cual. adaptas. En gestión podría haber un poquito más, pero Igual ahí tienes que adaptarlo, organización sí. elige sus formas de medir, elige claro. qué Sus cosa quiere estilos medir también. y cómo, ¿no? Cómo Y comunicas es un poco también, más la exacto. cultura. Correcto. Muy bien, ahora vamos a pasar a un segmento diferente Ah, caray. que El se baile, ¿no? llama, parece chiste, pero es anécdota. Ya. Entonces, les voy a pedir que nos compartan alguna situación, puede haber sido frustrante para ustedes, graciosa, Creo que hemos compartido épica, varias. que han sufrido un poco, pero ahora ya, ¿no? Lo ven en retrospectiva y ya Pucha, se ríen del yo me tema, acuerdo ¿no? de una situación muy particular, ¿ya? Yo manejaba estaba a cargo de una flota de 60 choferes de camión de distribución, ¿de acuerdo? Y teníamos un sistema que mapeaba la ruta del camión, ¿de acuerdo? Estoy hablando hace 20 años, ¿eh? O sea, para que los centennials no digan, eso ya se hace, bueno, antes no se hacía y eso era muy innovador en su época, ¿de acuerdo? Y el sistema lo que hacía era como que dibujar todo el mapa de la ciudad, los puntos de venta y por un algoritmo determinaba la ruta precisa y exacta para llegar a cada punto de venta. O sea, literal, velocidad promedio, metías el año del camión, el kilometraje del camión, el consumo, todo, y te sacaba la ruta perfecta, más eficiente y más rápida. Y nos dimos cuenta que había un camión que nunca seguía la ruta. Llegaba a todos los puntos de entrega, pero no seguía la ruta. Entonces, yo, bastante más joven, pues hablo con el supervisor y desde mi estructura sumamente fuerte, duro, es como, a ver, pero tenemos que seguirlo, es lo más eficiente, hay que seguir la tecnología, ¿cómo es posible que este chofer? Voy a hablar con él. 2, 3 días, sigue lo mismo. Hablo yo con el chofer. A ver, hermano, pero no entiendo, explícame. No, ese señor, lo que pasa es que no sé qué. Pero no, El es que esa Waze, calle. no había. No había ni celular. No, sí habían celulares, pero no eran los smartphones. Y
me mecía. Me daba vueltas. No puede ser. ¿Sabes qué? Me subo a tu camión. Un día me fui con él en el camión y cuando me subí al camión, el tipo se puso blanco, pálido. Y ese día se reportó enfermo. En la cabina del camión se bajó y dijo, no estoy enfermo. Ya, No puedo manejar No puedo ahorita. manejar. Dije, qué rarísimo, ¿no? Algo está pasando, no entendía. Hasta que otro chofer se me acerca y me dice, tiene miedo de que lo voten. Yo, ¿por qué? Pues porque acabamos nosotros de comprar otra compañía y aparentemente la cultura organizacional anterior, si tú te quejabas de algo, para afuera, ¿no? Tú tenías que resolver. No puede ser, no, mira. Al final lo convenzo, me subo, me lleva por la ruta y resulta que el camión, esto no es un chiste, ¿eh? Es real, el camión no doblaba a la derecha. El camión no giraba, estaba malograda la dirección del camión, era su camión. Que ahí sabía cómo manejarlo. Cómo, Ya era tercero, claro. entonces si lo decía también de repente. O sea, no era lo tercero, sacaba. era un modelo raro, pero él Ya. tenía miedo de que si reportaba eso, lo iban a Chao. sacar porque le iban a quedar sin camión o le iban a Claro. cobrar la reparación. Claro, Entonces, mejor yo me las demoré agencio a 3 la meses. izquierda. Claro, entonces yo veía en el mapa que en vez de ir así, siempre hacía esto, ¿no? Y me demoraba un montón, me malograba todos los KPIs. Entonces, Claro. yo durante 3 meses fui el jefe fuerte, duro, exigente, y nunca se me ocurrió que él podría tener un sesgo cultural previo y de desconfianza. Hasta que me tuve que ganar su confianza, me subí al camión y ojo, no es que me dijo. A la tercera vuelta a la izquierda le dije, a la derecha, no, es que no funciona, ¿no? Le cambiamos el camión, evidentemente, Claro. y estaba feliz, pero para mí fue alucinante cómo un sesgo cultural puede ser tan fuerte y cómo uno como líder tan fácilmente se puede cegar a algo que puede ser inminente. Todos sabían, ¿eh? Todos sabían, pero nadie le quería decir al jefe, porque se morían de miedo de que hay una represalia contra ese empleado, contra ese colaborador. Claro, Impresionante. o sea, por un lado, como bacán el cuidado a la persona, ¿no? Entre ellos, digo, porque sabían, ¿no? No claridad sobre cómo impactamos en el resultado y no claridad sobre la confianza de hacer los pedidos que necesitas para lograr esos resultados. Claro, porque además era mi trabajo darle a él un camión que funcione. O sea, al revés, era todo mal. O sea, pero pues el sesgo cultural era tan marcado que nos tardamos 3 meses y una ineficiencia enorme para darnos cuenta. Y eso pasó en la transición de una empresa a otra que tenía otra cultura, pero claro, qué importante empezar a decir. Otro aprendizaje muy grande, cuando llegas a un grupo nuevo, o por una fusión, o por adquisición, o porque tú estás recolocándote de empresa, tienes que tomar en cuenta eso. Que tu marco cultural previo, o el marco cultural previo de ellos, no es igual al mío. Exacto. No es igual al mío. Excelente. Buenísimo. Curioso, El ¿ah? camión No me que hubiera no dobla a la esperado algo izquierda. así. Yo tampoco, mira, me lo esperé. Buenísimo, gracias. Daniel, ¿en tu caso? A ver, en esta experiencia de Latina, yo recuerdo mucho cuando llego, ¿no? En la primera semana, después de lo que les comentaba de esta anécdota que me hizo conocer más a fondo el negocio, mi jefe de ese entonces me dice, Daniel, mira, revisa esto. Un montón de papeles, ¿ya? Y los empiezo a revisar en formatos de evaluación de competencias. Era la evaluación de desempeño que se implementó meses atrás. Yo entro en abril 2017, la habían cerrado creo que un mes antes, 2 meses antes, correspondía a la gestión del 2016. Era en papel, marcado. Hay que tabularlo. Y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? De paso voy conociendo los resultados, los voy a tabular y como tenía la experiencia en ese tema de desempeño, vamos a hacerlo. A ver, voy a hacer mis análisis a ver qué resultado tengo. Pero empiezo a tabular, ver por áreas, pedí la base de datos de los empleados, hice la segmentación por gerencias, empecé a tabular. Algo no me parecía claro, ¿no? Veía que algo está raro aquí, ¿no? Entonces empecé voy a hablar con los líderes, ya. ¿Cómo se hizo el modelo? Le entregamos a los líderes y los líderes evalúan, ya. Y como era el nuevo, ya, entonces aproveché esa ventaja que no me conocían todos, entonces empecé a conversar. Y lo que descubro era que los líderes recibían los formatos, los imprimían, se los daban al empleado, complétalo, evalúalo. No todos, ¿no? En algunos casos. Y me lo devuelves a mí. Y me lo devuelves a mí y yo Claro. firmo. Nunca había reunión de feedback, no había obviamente una evaluación objetiva.
y claro, el resultado era cualquier cosa, ¿no? Entonces fue un momento clave como para poder decirle, mira lo que está pasando. Me dijo, sí, lo había identificado, mi jefe, quería que tú lo veas, porque tenemos que analizarlo y en base a eso tomar una decisión. Y fue a partir de ahí que identificamos que bueno, un modelo tradicional como el que conocemos de desempeño en una industria muy dinámica no funciona. Y nos ha tomado tiempo, de verdad, preparar a la gente en ese sentido. Este año recién, ahorita, vamos a implementar en el segundo semestre un modelo formal del modelo de desempeño, pero va a tener unos componentes más a medida, centrado más en Perfecto. temas de feedback, de conversación, de tú a tú, mejor dicho, del día a día, porque es parte de la cultura. Pero miren, lo que podría parecer de repente una anécdota simple, estaba siendo parte de una dinámica de gestión que obviamente no iba a funcionar si se mantenía en el tiempo. Tenías que poner un stop y cambiarlo y replantearlo. Y dijimos, ¿tenemos que hacer desempeño? No. ¿Ese momento? No. La organización no está madura para eso. Hay que sentar las bases en otras áreas para que recién podamos hablar de un modelo de desempeño, de un modelo de gestión de fit, de un modelo de potencial que realmente se sustente en el tiempo, ¿no? Pero son anécdotas que suceden, lo hemos vivido. Ahora vamos a pasar a un segmento que se llama mitos de terror. Ay, ay. ¿Ok? De Y terror. yo los tengo acá. Aterrorizados, los tengo aterrorizados. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elegir uno y vamos a ver cuál les toca y qué comentarios tenemos A ver, sobre yo ello. primero. Dale. Muy Ya. bien. A ver, Arturo. ¿Lo leo? Lo lees y comentamos todos. Dale. Ganaste una asesoría gratis. Ah, no, perdón. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Perdón. Si ya comunicamos los valores en el onboarding, ya hicimos cultura. Check. ¿Qué dices? Digo que esto parece chiste, pero es anécdota Ay, muchísimas más veces de la que uno esperaría. Gestión humana se rompe el cerebro, contrata consultores capísimos, hacen procesos súper serios para desarrollar un onboarding impecable, ¿de acuerdo? Y en ese onboarding evidentemente se transmite la cultura. En el onboarding debes decir cuál es el tipo de la cultura, debes contar la cultura. Pero ese es el abrepuertas, el menú, ¿de acuerdo? La cultura se vive cuando llega el plato. Así es. O sea, decir que hiciste cultura porque le pusiste al colaborador un video de 3 minutos que miró además en su almuerzo y es porque el de recursos humanos lo está llamando a decirle ya pasó una semana y tienes que haber visto todos los videos de onboarding, es es una irresponsabilidad desde mi gusto. Eso además, y además que en el onboarding todos le queremos decir todo, Todo. y el pobre colaborador está, esto me dijo Som, esto me dijo Martín, Y no, esto y me no se, dijo y no se comercial, acuerda, y no mi se KPI, acuerda mi después, rol. claro. Claro. Y Lo además mareas, una lo mareas. cultura, Maesi, creo que lo hemos hablado aquí a lo largo del episodio, la cultura no se puede leer, la cultura se tiene que vivir. O sea, y lo voy a decir de nuevo, la cultura no se puede leer. O sea, ok, puedes escribirla y puedes Son importantes plasmarla. las declaraciones Claro, porque marcas pero ahí la los tienes que límites, vivir. pero- Entonces, la cultura la va a vivir el colaborador en una semana, en 2, en un mes, en 3 meses. Me parece mucho más interesante que en 3 meses le preguntes cuál es la cultura. ¿Cuál es la cultura de la organización para ti? Además Y lo con esos ojos nuevos que te Claro, validan si porque vas es en el buen mejor camino, ¿no? momento para que alguien te diga, la verdad es que no siento que sea una cultura de puertas abiertas porque la puerta de mi jefe literalmente está cerrada. Entonces, y no es de vidrio, es de madera. Entonces no sé por qué son puertas abiertas. y validas también cómo ha vivido en esos 3 meses lo que le comunicaste en el primer día. Claro. ¿No? Exacto, Y exacto. si hay una coherencia o no, o de repente hay algo que no estás identificando, pero gracias a ese colaborador lo vas a saber y puedes gestionar. Normalicemos encuestas de coherencia cultural 3 meses después Coherencia del colaborador que cultural. llega. Sí. Está buenísimo eso, Sí, vamos a buen término. implementar. No, y además escuchar al colaborador, ¿no? Sí, claro. Con humildad, porque a veces en gestión humana recibimos Y lo tomas a esas personal, respuestas y después, decimos, ay, no, es que no Negativo, entendió. no entendió, No exacto. entendió esto Exacto. excelente que estamos haciendo, ¿no? Yo sabes dónde, no es que más valor le saque, pero a qué momento le saco muchísimo valor cuando un colaborador decide irse de la organización, siempre hablo con él. Ya no tiene filtro, pues. Y además hay que escuchar con humildad.
O sea, eso que tú pensaste maravilloso, algo no funcionó, pues porque esta persona se fue. Ahí, si me permites, yo discrepo un poco, porque me parece válido el tema de la encuesta de salida, de conversar con la gente, saber qué lo motiva, pero también sí cuestiono un poco cuando el colaborador espera ese momento para decir las cosas que no han hecho sintonía con Puede él ser, o con ella, claro, ¿no? puede ser, Es decir, sería lo ideal que de repente Lo he Con dicho antes. lo haya pinzas, hecho ¿no? antes, Con pinzas. pero también te da un reflejo importante de cómo está la cultura en tu empresa, si Mm. le has generado el espacio seguro para que la persona hable, o que Sí. si el Exacto. líder le ha dado la apertura para que lo escuche y hable de que, o el mismo líder identifique que algo no estaba yendo bien con el colaborador y es un posible candidato a que se vaya. O sea, yo tengo, para mí, cuando no es tema resultados, ¿ya? Porque cuando es tema resultados pues es otra cosa, pero cuando un colaborador decide irse de una organización, no, para mi gusto, o la organización, empezando por su líder directo, pero la organización no vio algo, o él, el colaborador, no vio algo, ¿no? O sea, alguno de los dos tuvo alguna especie de ceguera cognitiva al respecto. Y la entrevista de salida es un buen espacio Sí, claro que sí. para identificar esa diferencia cognitiva. No significa que esté mal la organización, porque puede ser que la persona diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo me esperaba un grupo de amigos y acá no son amigos. Todo el mundo hace su chamba y se va y yo ya no tengo con quién jugar fulbito, por eso me voy. Las expectativas fueron otras. Se vale. Exacto. Entonces tu aprendizaje es o pongo un equipo de fútbol en la compañía o les digo a todos los colaboradores que esta no somos una compañía orientada al deporte, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero creo que es súper importante este check de coherencia constante con los colaboradores. En diferentes espacios, ¿no? Uno es cuando sale con un menor filtro, pero hay que tener cuidado del modo queja, ¿no? Sí, sí, claro. Pero siempre con O esa coherencia en el día a día, ¿no? Me Sí, parece claro. Y buenísimo. ojo, el modo queja, o sea, Que es al, válido. al final, claro, yo me voy a lo que hay detrás, yo me voy a la pregunta, ¿por qué esta persona, que es una persona inteligente, que es una persona que tú en algún momento consideraste válida, porque pues tú la elegiste, contrataste. claro, la contrataste, ¿por qué me está diciendo eso? ¿No? O sea, no me vendas el cuento de que estaba loco y no lo leíste, o sea, es como, o sea, oye, ¿por qué tengo puro exnovio loco? Bueno, mi amor, tú lo elegiste, ¿no? O sea, Claro, claro. por algo será. Entonces, lo mismo pasa con el colaborador. No es que va a transformarse y hace 3 meses era una lumbrera y ahora está mal. Si se queja, puede ser que no tenga razón, pero hay algo en esa queja que es relevante para escuchar. Hay que escucharlo. Buenísimo. Muy bien, vamos con... Te A toca. ver, me toca. A ver. Uy, 3 líneas. La cultura solo está en la misión, visión y valores, que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y justamente son lo que da pase a crear los cartelitos de misión, visión, valores y ahora propósito también, ¿no? Sí, son 4 elementos culturales y siempre nos enseñan eso, ¿no? Los elementos culturales en una empresa son tal, 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 tal. Pero no, es un mito. No está en eso, está en la forma, y creo que lo hemos conversado también, lo hablamos en la al forma principio. como tomas decisiones en el día a día, la forma como das el feedback, la forma en cómo actúas en el día a día. Hay esa coherencia entre lo que dices y lo que haces. En el ejemplo que dan los líderes, porque desde ahí es donde realmente sigue la gente y no tanto las palabras que están en estos carteles de misión, visión, valores y propósito, en la forma como manejas tu temperamento, tu cuestionamiento o tu forma de hablar o de responder en situaciones de crisis, situaciones complejas, situaciones difíciles, ¿no? Que es donde más se evidencia la cultura, ¿no? Nos ha pasado, me ha pasado muchísimo, hemos vivido muchos cambios, muchas situaciones de crisis, muchas situaciones complejas, y es ahí donde tú pones a prueba qué va a valer más. El resultado, vale más tu mal genio, vale más el ego, o prevalece el respeto, prevalece la resiliencia, prevalece la integridad, porque eso realmente acompaña a las personas que están involucradas en esa situación compleja. Y lo que nos ha enseñado mucho en esas situaciones es justamente que prevalece Claro. eso. ¿Y qué ¿no? hacemos entonces con la misión, visión? No, ¿Qué es que la hacemos? misión y visión son importantes, Ajá. porque son como parámetros que te van a guiar, como enunciados que te van a resumir. Es como que tus señaléticas, ¿no? Son tus señaléticas importantes ¿A de que dónde? El a dónde, norte, a dónde digamos, ir, la a dónde dirección. ir, pero Ajá. esa señalética, es decir, no te dice todo. Es como que tú quieres compartir un gran texto, ¿ya? Pero lo resumes en unas cuantas líneas que sea fácil y entendible para la gente,
pero realmente tú la vas a entender a profundidad con acciones reales y concretas, ¿no? Es decir, puedes mencionar los 5 valores o los 3 o los que tengas, pero tienes que traducirlos en comportamientos que la gente lo viva, lo evidencie y lo identifique para que diga, oye, tú eres innovador, tú realmente eres un ejemplo de respeto, ¿no? Y tu misión y tu visión o tu propósito no sea el enunciado rimbombante, ¿no? Sino sea algo concreto que realmente tú lo puedas pronunciar, lo puedas decir, pero sobre todo lo puedas vivir. Creo que eso es Recordar y importante, y vivir, recordar claro. y Y vivir. que seas coherente. Por Eso, supuesto. eso es así en Tiene que ser mayúsculas, coherente. negritas, subrayado. Y ojo, pecamos un montón de eso. O sea, ¿por qué? Porque suena bonito, pues la visión suena linda, suena maravillosa, ¿no? Pero tiene que responder a lo que pasa realmente en los pasillos de la organización. Y dijiste una cosa que me encantó, Daniel. En los momentos de crisis es realmente donde te das cuenta si esos valores son los valores que vas a respetar en la crisis. Si esa misión y esa visión va a mantenerse en un momento de crisis tan complejo. Para mí, si tú no eres coherente, esos cartelitos de misión y visión en verdad no sirven para nada. No sirven. Si eres coherente, son claves. Y es importante también resaltar que esa coherencia, no sé qué piensan ustedes, pero no significa perfección o que, ay, entonces el 100% del tiempo yo estoy alineado. Tiene, o sea, sí, la forma de y desde dónde tomas tus decisiones está alineado, o estás basado tú en tus valores y estos valores alineados a la empresa, pero también equivocarse y cómo reaccionas de esa equivocación También y eso- cómo lo también te comunicas, dice cómo es ¿no? la cultura. Tiene que ver, no es perfección. Lo que me lleva a una pregunta, a ustedes que son especialistas en el tema. La visión de la compañía, la misión, ¿debe cambiar con el tiempo? Sí. ¿Sí o no? Sí, a ver, si me permites, tiene que ver algo con lo que acabas de mencionar. No es perfecto porque al hablar de perfecto es como que buscamos que se mantenga estático o estable en el tiempo, ¿ya? O que sea algo constante. Pero el negocio evoluciona, el negocio se transforma, cambia. Y aparte de eso, estamos en un cambio permanente, una incertidumbre De constante, en coyuntura, un riesgo, mundo. una coyuntura general, interna y externa. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Y en esa misma línea es pensar en una visión, un propósito que se adapte a ello, y en una visión que muchas veces nos enseñaron, es tu visión a largo plazo de 5 o 10 años, el gran objetivo que tienes que alcanzar en lo teórico, pues ahora en la práctica te das cuenta que el largo plazo, el mediano plazo ya no existe. Es algo mucho más cortoplacista y por lo tanto tus objetivos, ese gran objetivo que buscas como empresa, es muy probable que cambie mañana, que cambie pasado mañana, en un mes, en 6 meses. Entonces, por lo tanto, no tiene que ser estático, tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Podría ser ese cartelito, esa guía que te ponga como que, bueno, a eso aspiro, pero ahí tiene que tener sus matices, ¿no? Y así como tienes la ruta, la señalética a dónde tienes que llegar, pero tiene que haber también otras señaléticas de rutas cortas que te puedan ayudar a adaptarte a situaciones en lo que, ¿qué pasa si se inunda pues ese camino? O la pista no está terminada, pues tienes que buscar otras Sí, alternativas. hoy están como resaltándose y tomando valor otro tipo de capacidades en las personas y en conjunto a nivel de organización que tiene que ver con ese por eso nuestra evolución asertiva, porque Buenísimo, ahorita. evolucionan las personas, Evolucionan evolucionan las empresas. las empresas, ¿no? En el equipo a veces me preguntan, Maísa, ¿y qué va a pasar de acá a un año? Y con esto, mi rol, ¿qué podemos hacer? Y yo les digo, no sé, ojalá que cosas diferentes, porque quiere decir que estamos avanzando. Yo siempre le digo al equipo, ustedes evolucionen y evolucionen su rol. Y eso quiere decir que todos vamos a crecer. En Asertiva hablamos de nuestro Asertibuntu. Bueno, ¿no? Inspirado en el Ubuntu africano, etcétera, pero es que crecemos porque cada uno está desarrollando su mejor versión. Ujú, ¿No? buenísimo. Entonces, tiene que ver con eso también. Ayer participé, nosotros hicimos esto que les compartía de las reuniones o las acciones concretas que van ligadas a los valores. Tuvimos la primera episodio o reunión con líderes a finales de marzo. Y de esa reunión con líderes, es decir, me pareció interesante, y antes de ayer bajo al primer piso y me encuentro con las dos cabezas del área digital. Uno que ve toda la parte de contenidos y la otra persona que ve toda la parte de la estrategia comercial digital. Estaban conversando y le digo, ¿qué hacen estos dos cracks? Le digo, así no molestándolos acá, los hombres digitales. Me dice, Daniel, me dice, te compartimos, ¿no? Que después de esa reunión que tuvimos con líderes, hemos tomado la decisión de hacer una reunión en la que juntemos a todos nuestros equipos para compartir lo que estamos haciendo, que conozcan los planes, los Eso que proyectos, viene. Ujú. y podamos ver qué cosas podemos construir juntos. Le digo, ¿cuándo lo hacen? Eso fue ayer. Le digo, invítenme, quiero participar. Ya, bacán. Entonces fui, bravazo, porque cada uno ha presentado sus planes, se han conocido,
Y mira, algo simple, ¿no? Al momento de las preguntas finales, una de las chicas del área de contenido digital dice, me gustaría que implementemos estas herramientas que nos permitan medir la parte digital con métricas, tomar decisiones, bla, bla, bla". Y habla el líder de la parte comercial digital y le responde y le dice, qué bueno que hayas tocado ese tema, porque eso que tú estás pidiendo tener en tu equipo, lo tenemos nosotros y esta persona es... Lo que faltaba en todo caso era conocerse, conversar, Conversar más, ¿no? y Eso es eso es cultura. importante. Y eso ha sido gestionado por los propios líderes. Sí, Entonces, Perfecto. bravazo, Ya lo porque es ves un en el tema día a día. en el día a día. Claro. Perfecto. Ahora vamos a hacer una penúltima partecita que es un ping-pong cultural. Ya. ¿Ok? Entonces va una pregunta diferente para cada uno. Ah, caray, Pregunta-respuesta, ya. pregunta-respuesta. Voy. ¿Ok? Entonces, Arturo, una cultura organizacional que realmente admires. ¿Y por qué en chiquito? Brahma, AB InBev hoy. Son súper fuertes y demandantes en sus entregables, total y absolutamente orientados a resultados, pero viven, respiran y aman la cultura en donde están y aprendes a amarla, aprendes a defenderla como si fuera tuya. O sea, para mí, uff. ¿Y sabes por qué? No porque hayan inventado la ¿Por qué pólvora. cerveza? No, Adicional. Por la coherencia. Porque desde el CEO global hasta el auxiliar de almacén que carga la caja, creen en lo mismo. Creen que su trabajo es relevante y válido. Y claro, estás hablando de una organización donde el CEO global come en el mismo comedor de fábrica donde come ese mismo auxiliar. Es importante. Daniel, un ritual o hábito personal que te ayude a alinear tu liderazgo con la cultura. Revisar, identificar el feedback antes de planear y escuchar antes de actuar. Muy bien. Arturo, una frase que debería eliminarse del vocabulario organizacional. Esta empresa es una familia. Esa frase para mí, salvo que sí sea una familia, o sea, tipo hermano, mi cuñado, no sé. Yo la decía. Yo también. Yo también la decía, sí. Esa frase para mí es un error. Porque te voy a tener que dar feedback, tenemos que cumplir un objetivo. No es una familia. Somos un grupo que compartimos una cultura organizacional y vamos hacia el mismo objetivo. Que podemos o no ser amigos. Que podemos o no ser familia incluso. O estar de Claro, Que acuerdo. tener podemos o vínculos, no estar claro. de acuerdo, pero no somos una familia. Y creer y vender que la empresa es una familia, para mí es un error por el simple hecho de que no es. Y por el simple hecho de que cuando la empresa quiebra, todos se van a su casa. Y eso no pasa en una familia. Tal cual, tal cual. Y eso lo decíamos en una de las hackatones, ¿no? No le pongo KPI al tallarín de mi mamá. Exactamente, Claro, claro. buena. No, y es cierto, las familias, yo con mi hermano, que lo amo, lo adoro, tengo un montón ¿Está de proyectos escuchando? con él y Ah, ojalá Dios. me esté escuchando, nos hemos peleado horrible, nos hemos peleado, no en vivo, nunca, ¿no? Pero nos hemos peleado en episodios, nos hemos peleado en la casa, pero somos familia. Jamás debo pensar que la organización es una familia. Maten, por favor, Esa frase. esa romantización de la organización. Sí. Excelente. Daniel, un libro, podcast o autor que te haya marcado en temas de liderazgo o cultura. Dos libros, me gusta mucho leer. Reinventando las organizaciones de Frederick Laloux, ¿ya? Bravazo el libro porque te plantea que crear cultura en una organización lo ves desde el enfoque de que la organización es un elemento, un conjunto vivo, centrado en personas y no es una máquina, y te arma un decálogo, una serie de acciones muy importantes. Y el otro es que es como que mi guía que me invitó a poder enamorarme más de recursos humanos, que fue el de Dave Ulrich, que es Recursos Humanos Champions. Porque te plantea, obviamente, desde, si es un libro antiguo, pero que ha ido evolucionando muchísimo, y te plantea cómo desde la estrategia, si puedes ligar, es decir, la estrategia, la cultura, el modelo de negocio en una sintonía, incluso no solamente pensar de que recursos humanos tiene una responsabilidad importante en varios procesos, sino que moviliza a la organización. Entonces le da un rol, un estatus, y eso como que me ayudó muchísimo a entender y a querer mucho este contexto de recursos humanos, esta profesión. Sí. Excelente. Y la última para los dos. Primero Arturo, después Daniel. El mejor consejo de liderazgo que han recibido. El mejor consejo de liderazgo que he recibido. No me lo dijeron a mí,
y ya lo dije en este episodio, pero lo repito muchísimo, y es esta frase de Peter Drucker: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y te voy a contar por qué siento que es un gran consejo de liderazgo, porque tú como líder tienes la función de transmitir y hacer que se respire la cultura dentro de tu equipo, dentro de tu organización, de tu área, de tu departamento. Si tú no lo logras, o sea, si tú primero no bajaste la cultura, no vas a poder bajar la estrategia. Y si no bajas la estrategia, muy probablemente el resultado no llegue. Entonces, ¿quieres tener éxito? Empieza desde la cultura. Buenísimo, gracias. Daniel. Es uno que yo lo tengo muy presente y lo traslado mucho también a mi gente. Tengas o no equipo bajo tu cargo, pero a mí me caló bastante cuando una persona a la que admiro mucho, a la que aprendí mucho en el mundo de recursos humanos, me dijo: no busques ser un líder perfecto, no tienes todas las respuestas, busca ser honesto. Aprende a escuchar y sé humano. Y de verdad que esos han sido como los lineamientos para poder trabajar con personas. Creo que es muy importante eso. Y es difícil, ¿no? Y es difícil. Cuando hablamos de personas individualidades, y a veces queremos colectivizarlas, por decirlo de alguna manera. Así que, buenísimo. Y entonces, para cerrar, va a salir un personaje que ya lo queremos mucho acá, espero que empiece a ser querido por muchos otros, que es nuestro Sapito Asertiva. Y que por eso tenemos este segmento último para cerrar, sapeando prácticas. Y es muy curioso él, pero es chancón, porque en Asertiva somos chancones. Entonces, él queremos saber cuál es la práctica que sí o sí recomiendan que todos los que nos estén escuchando tienen que hacer para lograr que la cultura sea coherente en el día a día, que logremos alinear a estos líderes que son los modelos culturales y respiremos la cultura que querramos con coherencia, como hemos dicho, y no solamente con pósters en la pared. Partiendo de la coherencia que hemos hablado hoy, de que sobre la palabra Sí, clave, me encanta. ¿no? Parto yo desde el ejemplo que yo le doy a mi equipo, ¿no? Y creo que también es algo que he venido compartiendo con varios líderes, que iniciemos nuestras reuniones identificando o reconociendo algunos de los comportamientos de nuestros valores. Solo así puedes hacer que se convierta en un ritual y así puedes generar cultura. Excelente. En el día a día. En el día a día. Gracias. Arturo. Desde la posición de líder, desde la posición de gente que tiene, o sea, si tienes equipo a cargo, sale de tu oficina. O sea, sal de tu oficina. Trabaja, yo trabajo un día a la semana en una tienda, trabajo un día a la semana en el pool donde están mis analistas, trabajo otro día a la semana en la oficina de mi gerente comercial y me siento al lado de él y estoy un día trabajando ahí. Sal de tu oficina, porque hay un montón de cosas, y no solo a nivel cultural, a nivel de procesos, a nivel de resultados, etcétera, que no van a llegar a la oficina del gerente general o la oficina del gerente de gestión. Sal de tu oficina, vive, almuerza con la gente, sal a comer, invítales un helado, juega el fulbito del sábado, no te sientas ridículo ni te sientas desencajado. Sí, el CEO muchas veces está solo tomando decisiones. Y así tiene que ser, pero no significa que no debas, no que puedas, debas interactuar con tus equipos. Si realmente quieres conocer la cultura de la organización, Conecta. no veas el papelito detrás de la puerta del baño. Sal de tu oficina y convive con tu gente. Bueno, Arturo, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad, es un placer. Hemos aprendido un montón. Espero que todos hayan aprendido un montón a sostener esta coherencia organizacional, cultural, que no está escrita en un libro, que no está escrita en una fórmula, ¿no? Sino que tenemos que ser muy juiciosos en qué es lo que realmente funciona para nosotros, sin mirar en otros lados, sin copiarnos, sino que sea una cultura que genuinamente crezca y se declare, sí, pero que no se quede en los pósters, sino que lo vivamos desde los líderes y esto contagiemos a los equipos. Muchísimas gracias. No puedo estar más de acuerdo. A ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bloopers, ¿ah? No, tranquilo. Qué bueno que salgan sin audio que con audio.
Pensar en grandes. La coherencia cultural es secundaria mientras se cumplan los objetivos del negocio. Justo lo que hablamos. Preciso, Se ¿vieron? respondió antes de preguntar. Si un líder tiene buen desempeño, su impacto cultural es Parece que hemos Ya ensayado. las tenías todas, ya.